Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este primerísimo programa de la Radio Informadora TV, un programa de internet desde el municipio de Lerma. Bueno, antes de comenzar y de presentarles a nuestro invitado, si me permiten 2 minutitos para darles las coordenadas por las que correrá este programa. Primero les debemos de decir que se trata de un programa que estará alojado exclusivamente en internet. La segunda característica de este proyecto es que se tratará de un programa que se regirá bajo la modalidad de entrevista. Así cada semana tendremos en este espacio a uno de los personajes más destacados del municipio, ya sea en el ámbito político, cultural, empresarial o social. Pero por supuesto también recorreremos los lugares más importantes del municipio, algunos llenos de historia como el que hoy nos encontramos, que es la hacienda de San Nicolás. Bueno, como ya les dije, se trata de un proyecto que estará dirigido principalmente para los amigos del municipio de Lerma, pero su naturalidad de estar en internet hará seguramente que desborde las fronteras, no solo las locales, también las municipales, las estatales, y por qué no que llegue a todo el continente americano e incluso del otro lado del Atlántico. Bueno, antes de comenzar también le queremos dar las gracias a nuestro principal patrocinador, que es el señor Clemente Maya Ramírez, quien amablemente nos está apoyando para este programa. También le queremos dar las gracias al Ayuntamiento de Lerma, en especial al ingeniero Fidel Castillo Ambriz, quien sin restricciones nos prestó este espacio que hoy está convertido en biblioteca. Bueno, sin más preámbulo, les vamos a presentar a nuestro primer invitado, que es el señor Mariano Pavón. Antes de iniciar también les debemos de decir que estamos en un lugar lleno de historia. Se trata ni más ni menos que la hacienda de San Nicolás, que estuvo habitada por la señora Amada Díaz, hija del expresidente de la República, Porfirio Díaz, y quien se casó con Ignacio de la Torre y Mier, uno de los hombres más acaudalados del siglo XX, quien tenía varias propiedades, quien tenía por lo menos, bueno, su familia contaba con muchas propiedades, pero él era dueño de esta hacienda de San Nicolás, de la hacienda una hacienda que estaba del Caballito de la Ciudad de México y una en Tepextenango, Morelos. Bueno, esto es la Radio Informadora TV y comenzamos. Eran los albores de 1910. Las familias más prominentes de aquellos días se preparaban para festejar el centenario independentista, en un periodo donde haciendas y hacendados habían alcanzado su mayor esplendor económico gracias al apoyo del general Porfirio Díaz. En el Valle de Toluca, la situación no era diferente. Durante el porfiriato, 10 poderosos hacendados eran dueños del 80% de las tierras que integraban el distrito de Toluca, destacando la Gavia, propiedad de la familia Rivas Cervantes, que en sus años de bonanza llegó a poseer poco más de 136,000 hectáreas. En la capital mexiquense, además se encontraban asentadas la hacienda de los Patos y Barbabosa. En el municipio de Coyoacac, las más importantes fueron las haciendas de Texcalpa, Chimalipan y Jajalpa. En Tenango destacó la de Atenco, y en Lerma predominaban dos, Doña Rosa y San Nicolás Peralta, esta última propiedad del acaudalado Ignacio de la Torre y Mier, yerno incómodo del general Díaz, un personaje de costumbres extrañas, quien mantuvo nexos inexplicables con Emiliano Zapata, en aquel tiempo un simpático mozalbente que trabajó como caballerango en la hacienda de San Nicolás Peralta, según describen los propios peraltenses. Ignacio de la Torre y Mier fue uno de los 6 hijos que tuvieron don Isidoro de la Torre y doña Luisa Mier y Terán. Don Isidoro había sido el fundador de la Casa Yecker, responsable de emitir los bonos que serían pretexto de la intervención francesa. Nacho fue un rico hacendado que poseía grandes propiedades, entre ellas la hacienda de Santiago Tepextenango, la más productiva de entonces, con poco más de 16,000 hectáreas de extensión dedicadas a la producción de caña de azúcar. También era dueño de una finca conocida como El Caballito, ubicada sobre la Plaza de la Reforma en la Ciudad de México, y la de San Nicolás, situada en el municipio de Lerma, que llegó a tener una superficie de 5,418 hectáreas, dedicadas al cultivo de maíz, cebada, haba, y que contaba con 1,400 cabezas bovinas, 1,170 de ovino y 600 de ganado porcino. En 1888, el acaudalado personaje contrajo matrimonio con Amada Díaz, hija mayor del dictador. Sin embargo, a semanas de la unión, comenzaron los conflictos maritales. De la Torre y Mier muy pronto llenó de murmuraciones el entorno de la familia presidencial.
pues su homosexualidad era un secreto a voces. El 17 de noviembre de 1901, el yerno presidencial protagonizó un sombrío incidente que dejó al descubierto su orientación sexual, el baile de los 41, como llamó a aquel acontecimiento que tomó tintes de escándalo nacional. Narran las crónicas periodísticas de aquellos días que una singular celebración tuvo lugar en la casona marcada con el número 4 de la avenida La Paz, en la colonia tabacalera, bajo el falaz argumento de un bautizo. En aquella casona se dieron cita 42 individuos, todos del sexo masculino. La mitad de los asistentes vestía de mujer, ataviados con coquetas pelucas, aretes, amplias y frondosas caderas postizas, además de rostros embellecidos de colores llamativos, mientras que la otra mitad vestía prendas masculinas. Aquella celebración exclusiva, una de las tantas bacanales organizadas por Ignacio de la Torre, incluía la rifa de un joven agraciado conocido bajo el mote de Bigotes Rizados. Las crónicas añaden que los gendarmes hicieron una redada, llevándose detenidos a todos los participantes del singular festín. 41 hombres fueron trasladados a prisión y se cuenta que al momento de la detención había uno más. El 42, se supo más tarde, fue Ignacio de la Torre y Mier, al que su suegro salvó para cuidar la reputación familiar y honra de su hija. Aunque los periódicos de aquellos días no lograron documentarlo, más tarde se supo que un importante número de aquellos concurrentes pertenecía a las familias más prominentes del Porfiriato, aunque la lista de los 41 nunca se divulgó con el fin de salvaguardar la imagen de tan importantes personajes. A pesar de los intentos del dictador militar por silenciar a la prensa de aquellas fechas e impedir un escándalo familiar, la noticia se regó por todas partes. Una de las ilustraciones más afamadas en torno a la detención de los jóvenes homosexuales porfirianos son los ejemplares de la Gaceta Callejera, una hoja suelta que se repartía de mano en aquellos días, y que ilustra a un grupo de hombres, todos de bigotes relamidos, bailando alegremente en parejas. Amada, la hija favorita del dictador Díaz, en su diario mutado en novela por el escritor Ricardo Orozco, recuerda así el desagradable pasaje. Un día, inesperadamente, mi padre me mandó llamar a su despacho en su casa de Cadena. Me quería informar que Nacho había sido capturado por la policía en una fiesta donde todos eran hombres, pero muchos estaban vestidos de mujer. Ignacio, me dijo mi padre, fue dejado libre para impedir un escándalo social, pero quise prevenirte porque tienes derecho a saber del comportamiento con la persona que vives. 100 años más tarde, la hacienda de San Nicolás prácticamente ha desaparecido. De aquellos extensos terrenos donde vivieron Amada Díaz e Ignacio de la Torre, hoy solo queda una rústica construcción convertida en biblioteca pública, mientras que en las entrañas del pueblo se pueden escuchar algunas historias heredadas por los ancestros peraltenses que trabajaron en la hacienda. De acuerdo a ese testimonio, se confirmó que el revolucionario Emiliano Zapata trabajó como caballerango para Ignacio de la Torre y Mier en aquella finca lermense, aunque solo se tiene el registro de una fotografía que se exhibió en una exposición presentada en la biblioteca hace algunos años. Los deslices sexuales del acaudalado hacendado son muy populares entre los pobladores peraltenses, aunque historias más oscuras se han dejado escuchar a través de los años en aquella pequeña comunidad rodeada de montañas. En las oscuras leyendas se narra una supuesta relación sentimental entre Ignacio de la Torre y Emiliano Zapata, que se desarrolló en aquellas tierras. Aunque en la mayoría de los textos solo se hace mención de que Emiliano solo trabajó en la finca de Avenida Reforma, varios autores han escrito sobre aquellos rumores esparcidos en territorio peraltense. El solo hecho de que un apuesto provinciano atendiera a las caballerizas de un personaje de costumbres extrañas sembró algunas dudas sobre las preferencias sexuales del mítico revolucionario y se convirtió en materia prima para cientos de conjeturas de los historiadores para quienes aquel vínculo laboral derivó en una relación sexual, en donde Emiliano Zapata jugaría un papel bisexual, como lo comenta Armando Ayala Anguiano en su texto Zapata y las grandes mentiras de la Revolución Mexicana. Por su parte, el escritor estadounidense John Womack, en su texto Zapata y la Revolución Mexicana, hace referencia a la homosexualidad de personajes muy cercanos al caudillo, mientras que el escritor Pedro Ángel Palau es otro de los ensayistas
que habla entre líneas de una supuesta relación sentimental entre Zapata y De la Torre. En 2003, cuando se grabó la película Zapata, se desató la polémica con el director Alfonso Arau, quien presuntamente presentaría el lado homosexual del mítico revolucionario. Incluso, Mateo, su hijo, amenazó con movilizar a la población de Ayala, quienes sienten una profunda unión histórica con Zapata, para impedir el rodaje de la cinta al considerarla difamatoria. El 1 de octubre de 1918, Ignacio de la Torre falleció en Nueva York, cuando le practicaban una cirugía de colon. Algunos dicen que aquella enfermedad fue producto de sus múltiples andanzas, aunque otros textos establecen que fue el resultado de los sinsabores a los que lo sometió Zapata, condenándolo al perpetuo movimiento de una cárcel a otra. Bueno, gracias por continuar con nosotros en la Radio Informadora TV. Antes de comenzar les vamos a dar nuestra dirección electrónica, nuestra dirección en la web donde ustedes nos pueden ver y escuchar, es laradioinformadoratv.wordpress.com. Se los vuelvo a repetir, laradioinformadoratv.wordpress.com. También les damos un correo electrónico donde pueden estar en contacto con nosotros, que es laradioinformadoratv@hotmail.com, y un teléfono también donde nos pueden contactar es el 7223 90 16 50 que están apareciendo en sus pantallas.